Buenos días, hermanos. Buenos días, iglesia. Primera de Samuel 15:13. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Señor, yo te doy gracias por esta palabra. Tú sabes que era un sermón que también quería predicar hace ya varios tiempos, ya varias semanas, inclusive meses. Señor, guíame, Señor, a predicarlo fielmente, que sea el Espíritu Santo y, como siempre te digo, de parte tuya y delante tuya. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo quedamos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El sermón se llama ¿cómo cumple la palabra de Jehová? ¿Cómo cumple la palabra de Jehová? Hermanos, esto está en Primera de Samuel. En este libro tenemos el relato acerca de Elí, el sacerdote Elí, y la maldad de sus hijos. Recuerda que eran impíos. También se cuenta la historia de Samuel, el profeta Samuel, su carácter y sus hechos. Después narra el nombramiento de Saúl como rey de Israel y su mala conducta, y eso ahí es donde nos vamos a enfocar, hasta su muerte, que dio lugar a la ascensión de David al trono, como tipo David, como tipo prominente de Cristo. La obediencia parcial es desobediencia total, hermanos. La obediencia parcial es desobediencia total. Saúl y sus hombres obedecieron en lo que les convino. Es decir, no obedecieron a Dios en absoluto, sino a sus propias inclinaciones. Tanto al perdonar lo bueno como al destruir lo que era vil. Lo que no era digno de llevarse fue destruido. No debido a la orden, sino para evitarse problemas. Entonces, ya vamos a mirar el contexto en el primer capítulo, pero recuerden, Dios le da una orden a Saúl: destruya todo. Y él no destruyó todo. Dejó a Agag, al rey de los amalecitas, destruya a los amalecitas, a todos. Dejó a Agag y dejó a lo mejor de las vacas, de los animales. Y aquí es cuando dice: yo he cumplido la palabra de Jehová. No, venga, pero yo guardé, yo hice. Pero no cumplió la orden completa, hermano. Y ahí dice: yo he cumplido la palabra de Jehová. No la había cumplido. Hoy vamos a ver 3 capítulos, hermanos. En el primer capítulo vamos a ver la desobediencia de Saúl y vamos a ver el contexto. Vamos a un segundo capítulo y vamos a ver: he cumplido la palabra de Jehová. Pero irónicamente, he cumplido la palabra de Jehová cuando no se ha cumplido. Y en el tercer capítulo: sea sincero, cumpla la palabra de Jehová. O sea sincero o sincera, cumpla la palabra de Jehová. Primer capítulo, hermano, la desobediencia de Saúl. Vamos al verso 1, hermanos, y vamos a ver cómo el Señor dio la orden a Saúl de destruir a Amalek, todo lo que tenía, hombres, mujeres, inclusive niños, animales, incluido al rey. Nada debían dejar con vida, era una orden del Señor. Nada debían tomar como botín. En otros momentos les dijo: tomen el botín, pero en este caso les dijo que no. Sin embargo, Saúl desobedece. Veamos, voy a leer del verso 1 al 9 como Saúl, recuerden quién era Saúl, fue el primer rey en Israel, fue el primero, pero fue desechado por el Señor. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió, y ahí está el profeta hablándole a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel. Mire, él toma algo que pasó cuando ellos estaban. Esa fue la razón del castigo a los amalecitas. Lo que hizo Amalek a Israel al ponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Iban saliendo y se les opone. Ahora vamos a ver. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. Esto es una orden de Dios. Y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y almas. Orden de Dios. Dios es el dueño de la vida y de la muerte. Amén. Saúl pues convocó al pueblo, y les pasó revista en Telaín, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Entonces se va supuestamente a cumplir la orden, a hacer caso. Y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartados, salid de entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos. Porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Mire, él se toma atribuciones que Dios no le había dado.
Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agar, rey de Amalec. No lo mata, no lo ejecuta, era una orden de Dios. Y Saúl derrotó a los amalecitas, sí los derrota. Entonces él podría decir, no, venga, pero Dios estaba conmigo, Dios me estaba respaldando, miren que sí los derrotamos. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agar, rey de Amalec, lo tomó vivo. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agar, son muy misericordiosos, más que el Señor, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros, de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Mire que ahí había una cosa de codicia, de avaricia, de tacañería, de todas estas cosas. Dejó lo bueno, destruyó lo vil, pero deja lo bueno. La sentencia condenatoria, dice Matthew Henry, contra los amalecitas había sido dictada mucho antes, hermano. Les estaba diciendo porque él cita cuando estaban saliendo de Egipto. Es por esa razón que ya había dictado una sentencia. Pero no se había ejecutado mientras no llenara la medida de sus pecados. Como el mandamiento había sido expreso y prueba para la obediencia de Saúl, su conducta evidentemente era el efecto de un espíritu orgulloso y rebelde. Él destruyó solamente la basura, lo que de poco servía. Hermano, eso está en Éxodo 17, 8 al 16. No la voy a leer la historia, pero está allá. Pero sí voy a leer Deuteronomio cuando también la cita. Deuteronomio 25 del 17 al 19, cuando hace referencia a lo que pasó allí. Dice Deuteronomio 25, desde el 17 al 19. Acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino, y te desbarató. Bueno, esa historia, qué pena, allá en Éxodo, qué pena, es esa historia cuando Moisés levanta las manos, ¿se acuerdan? Y se le caen, entonces Aarón y la otra persona, y Hur, H-U-R, le sostenían las manos. Entonces cuando levantaba las manos, prevalecía. Había sido una orden a Josué para que fuera y peleara con los amalecitas. Y cuando levantaba las manos, prevalecía. Cuando las manos caían, los amalecitas prevalecían. Entonces ahí está en ese contexto. Allá fue la orden, en ese momento fue esa guerra. Y entonces le dice, acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino de Egipto, cuando salías de Egipto. Estoy ya en Deuteronomio 25 de nuevo. De cómo te salió el encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. Cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo, no lo olvides. Y ya habían entrado a poseer la tierra prometida. Entonces ya acá se estaba cumpliendo esto, y además le dice a Saúl que lo haga, y Saúl no lo hace. Bueno, entonces está el castigo porque está incumpliendo una orden del Señor, o por lo menos la cumple a medias, hermano. Cuando uno cumple a medias es igual que desobedecer, hermanos, tengámoslo en cuenta. Vamos del verso 10 al 21, cómo Saúl se justifica. Yo en el segundo capítulo voy a hablar de ese tipo de justificaciones que siempre tenemos para obedecer al Señor. Saúl se justifica. Verso 10 al 21, se excusa, y no solo se excusa, hermano, se elogia a sí mismo. He cumplido la palabra de Jehová. Pero Samuel el profeta lo reprende por no oír la voz de Dios. Verso 10 al 21, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, estoy en 1 Samuel 15, verso 10 al 21. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, me pesa, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel, el profeta se apesadumbra, se pone triste que no haya escuchado la voz de Dios.
y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta, y pasó delante, y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, mire, se levantó un monumento. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, ven, la cita base, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová, pero no la había cumplido. Samuel entonces dijo, pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió, de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Jehová tu Dios, no era el Dios de Saúl. Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ven, destruye a los pecadores de Amalek, y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? No lo estaba juzgando, hermano. Era un hecho que estaba pasando. Se le metió, le dijo, mire, usted no ha cumplido, era una orden del Señor. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien, mire, sigue justificándose, antes bien, he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. O sea, dice, venga, pero estamos ofreciendo sacrificios a Dios. ¿Qué de malo tiene? Finalmente destruimos a los amalecitas. Sí, dejamos al rey y las mejores vacas, pero son para un sacrificio al Señor. No había obedecido al Señor. No lo estaba obedeciendo. Hermanos, dice Matthew Henry, el arrepentimiento de Dios, porque el Señor dice que me pesa haber puesto a Saúl por rey, no es un cambio de propósito, como a nosotros nos pasa, sino es un cambio de método. Es diferente, ¿sí me entiende? O sea, cambia el método, pero no cambia el propósito. El cambio sí estuvo en Saúl, porque dice, se ha vuelto de en pos de mí, se aparta de Dios. Lo desobedece. La desobediencia es apartarse de Dios. Hizo de Dios su enemigo. Samuel pasó, el profeta, toda una noche rogando por Saúl. Saúl se jacta de su obediencia ante Samuel. Así piensan, mire, Saúl se jacta de su obediencia, pero no está obedeciendo. Así piensan los pecadores, que justificándose a sí mismos, escaparán del juicio del Señor. El ruido del ganado y el moho de plata atestiguó contra él, como dice también Santiago 5:3. Muchos se ufanan de obedecer los mandamientos de Dios, pero ¿qué significa su contemporización con la carne, su amor al mundo, su espíritu irritable y perverso, su negligencia en los deberes santos que atestiguan en su contra? Lo que por sobre toda otra cosa lo hace malo ante los ojos del Señor es la desobediencia. Eso es lo que Dios más aborrece, que no obedezcamos. No has oído la voz de Jehová, se lo dice 3 veces el profeta a Saúl, 3 veces. No has oído la voz de Jehová. El corazón carnal y engañoso como el de Saúl piensa excusarse de los mandamientos de Dios por lo que a ellos más agrada. El segundo capítulo voy a profundizar allí, hermano. Mire, dice, he aquí se levantó un monumento en el verso 12. Él se levanta un monumento, era bastante religioso Saúl, pero Saúl no estaba afligido por su pecado. Estaba bastante complacido consigo mismo. No hay la más mínima pizca de culpa ni vergüenza en Saúl, a pesar que había desobedecido directamente al Señor. El corazón de Saúl estaba tan muerto que podía desobedecer directamente a Dios y todavía levantarse un monumento en la ocasión. Tremendo, hermanos. Eso puede pasar, hermanos. Hemos pecado y estamos como si nada. Tomamos la cena sin deberla tomar.
reímos, hacemos chistes y hemos pecado, estamos mal contra el Señor, no deberíamos estar riendo. Saúl ya había hecho algo similar, hermano, es que ya había pasado más veces. Saúl ya había hecho algo similar al ofrecer sacrificio, no siendo, recuerda, no siendo ni sacerdote ni profeta. 2 capítulos atrás, vayas a 1 Samuel 13, del 8 al 14. 13, del 8 al 14. O sea, parecido. Y él esperó 7 días, Saúl, conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Mire, es algo parecido a lo que le pasó a Aarón cuando Moisés se demora y arman el becerro de oro. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto. Él no tenía que hacer eso, recuerde, era el sacerdote o el profeta, no el rey. Dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarlo. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado. Mire, siempre hay una justificación para pecar, siempre hay una justificación. Y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, hice un esfuerzo. Mire, muestra sus obras, pero eran en desobediencia, hermano, no sirven. Me esforcé, pues, y ofrecí el holocausto. Sí, pero usted no era el que lo tenía que hacer. No desobedezca, le estaba diciendo. Había desobedecido, era labor del profeta o del sacerdote, no del rey. Me esforcé, pero dice, pero es que lo hice de todo corazón, sinceramente. Sí, pero está desobedeciendo. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Miren, lo desecha. Saúl es un ejemplo de apostasía en las escrituras. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Lo desecha, hermano. Al desobediente finalmente lo termina desechando. Saúl trataba desesperadamente de excusar su pecado, desesperadamente, a través de juegos de palabras y verdades a medias. No, es que esta era mi intención, no es que tal cosa, es que si sé más. Venga, pero usted dijo, no, yo no quise decir eso. Estaba justificando, estaba mostrando una buena intención, pero no era una buena intención finalmente. Pero incluso en su excusa, Saúl reveló el verdadero problema. Una pobre relación con Dios. O nula, por decirlo o más bien nula, diría yo. Dice Samuel, para sacrificarlas a Jehová, tu Dios. Jehová no era el Dios de Saúl. El Dios de Saúl era el mismo Saúl. Jehová era el Dios de Samuel, del profeta, no Saúl. En su orgullo, Saúl quitó a Jehová del trono de su corazón. Vamos a ir a un segundo capítulo, hermano, que ya viendo un poco más de ejemplos. He cumplido la palabra de Jehová. Pero irónicamente, pensé ponerle al sermón así, he cumplido la palabra de Jehová. Pero tal vez no se va a entender porque pareciera algo bueno, pero no es bueno. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Saúl justificaba su desobediencia, escúcheme bien, haciendo algunas cosas mandadas por el Señor. No era que desobedeciera todo, él obedecía algunas cosas. Su obediencia era a medias, no de corazón. Por tanto, como les leí arriba, era desobediencia completa. Obedecía algunas cosas, las fáciles, las que les gustan, las que pueden o las que quieren.
pero para desobedecer otras, las que no quieren, las que les cuesta, las que no les gusta. Veamos esas intenciones de Saúl. Saúl dice que le dijo: bendito seas tú de Jehová. Estaba lisonjeando a Samuel. ¿Pero para qué? Para que no lo reprendiera. Para que no lo reprendiera. Como que daba a entender que tenía motivos para bendecirlo. O sea, sí tenía motivos, digámoslo así, pero lo hacía lisonjeramente. ¿Por qué tenía motivos? Porque Samuel era llamado por Dios. Samuel mismo había ungido a Saúl como rey. Lo había enviado por voz de Dios, es decir, Dios lo había mandado a que le dijera a Saúl que fuera a destruir a los amalecitas. Y era como que Saúl le estaba dando parte de victoria a Samuel. Le estaba informando del éxito en la batalla, pero no había tenido éxito realmente. Tenía labios lisonjeros, aduló a Samuel: bendito seas tú de Jehová. Mano, hay más ejemplos en la Biblia del bendito seas tú de Jehová. En la Biblia se menciona mucho. Como cosas buenas, al final lo menciono, pero también como cosa mala. Hay un ejemplo que está en Jueces 17, del 2 al 3, en el cual nos muestra que otros bendicen a otros al recibir una bendición material. Al recibir de esa persona casa, dinero, algo material, algo material. Pero lo terminan consagrando a los ídolos. Esto es un ejemplo, ya les voy a leer. Como la madre de Micaía, que después de recibir el dinero robado de su hijo, lo bendijo a él y construyó 2 imágenes de talla. Esto es un caso más, pues ya con idolatría. Pero recuerde, y ahorita vamos a ver más adelante, que a Saúl le dice que él era un idólatra. Como pecado de adivinación, creo que la obstinación, y como idolatría es la rebelión, algo así. Ahora lo leemos bien. Pero miren lo que pasa allá en Jueces 17, del 2 al 3. Un hijo le había robado a su madre. El hijo va y devuelve lo robado. Entonces, leo, la madre dijo: bendito seas tú de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre. Y su madre dijo: en verdad he dedicado dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. Hermanos, yo he cumplido la palabra de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Podría haber sido que Saúl ignoraba realmente que había obrado mal. Es posible. Pensó que el haber perdonado a Agag y destruido al resto, y haber reservado algunas de las mejores reses para el sacrificio, no podía interpretarse como un incumplimiento a sus órdenes. Pero también la otra opción, y yo creo que es más esta, era que él era consciente que había quebrantado el mandamiento del Señor. O puede ser una mezcla de dos. De pronto no se dio cuenta, pero ya después, cuando llega el profeta, sí se da cuenta y sigue justificando. Probablemente cuando lo hizo inicialmente no era tan consciente, pero ya cuando llega el profeta, él sí era consciente y se sigue justificando. Era consciente que había quebrantado el mandamiento del Señor, y lo dijo para evitar que Samuel lo reprendiera y tranquilizarlo con palabras halagadoras. Dice en During Word, un comentario bíblico: el orgullo y la desobediencia nos ciegan o nos hacen sordos a nuestro pecado. Hermano, lo que era obvio para Samuel, para el profeta, era invisible para Saúl. Eso pasa muchas veces, hermano. Hay cosas obvias, hermano. Hay cosas obvias, hermanos. Pero muchas veces cuando estamos recibiendo exhortación no vemos lo obvio, hermano. Son cosas obvias. Todos tenemos puntos ciegos en nuestro pecado, en nuestras vidas. Y debemos pedirle constantemente a Dios que nos los muestre. Necesitamos orar con sinceridad, como dijo el salmista en el Salmo 139. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Amén. Oremos eso, hermanos. Amén. Sinceramente, no de labios, sinceramente. Vamos a ver algunos ejemplos de obediencia a medias en las Escrituras que nos lo muestra puntualmente.
Recuerda, hermano, que la obediencia a medias es desobediencia. Justificar es justificar la obediencia a medias, perdón, es justificar mi desobediencia con cosas santas. Justificar mi desobediencia, lo que me cuesta, en cosas santas que para mí son fáciles de hacer. Yo no tengo problema con hacer ciertas cosas, pero hay otras que me cuestan, pero aún así las debo hacer. Adán, el ejemplo de Adán. Adán escuchó el consejo de su ayuda idónea, ¿no es cierto? Era dada por el Señor, era ayuda idónea para ir y tomar del fruto prohibido. Y él obstinadamente fuera de eso responsabiliza a Dios. Mire cómo dice: y el hombre respondió, está hablando de Adán, la mujer que me diste. Mire que le traslada la responsabilidad al Señor. Por compañera me dio del árbol y yo comí. Es como si él estuviera diciendo, o alguien podría decir general, yo estoy utilizando lo que Dios me dio. Mi esposa, yo no soy orgulloso, yo acepto el consejo. Sí, pero es que yo no acepto el consejo para pecar, por más de que venga de mi ayuda idónea. Yo no soy orgulloso, yo escucho el consejo, pero al caer, o culpa al otro, o culpa a Dios, y no se responsabiliza de su pecado. Este ejemplo, digamos que Adán, usted podría decir, bueno, eso no es tan claro. Bueno, vamos a otros un poquito más claros. Aarón, en Éxodo 32. Aarón edifica un altar al Señor, al lado del becerro de oro. Miren lo que hace. Edifica un altar a Jehová, pero lo hace al lado del becerro. ¿Y por qué? Porque ese becerro se lo había hecho al pueblo porque Moisés tardaba. Y fuera de eso, celebra fiesta a Jehová. Él justifica la idolatría construyendo un altar en honor a Dios. Éxodo 32, 5 al 6. Entonces está en ese contexto. Moisés se demora. Moisés no viene, se demora. El pueblo le pide, haznos dioses. Construyen un becerro de oro. Y sigue. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro. Y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer, a beber. Y se levantó a regocijarse. Oye, hermano, Navidad, Semana Santa, días festivos, son fiestas cristianas, son en honor a Cristo, dicen hoy, ¿no es cierto? Pero es al lado de un becerro de oro, al lado de la Virgen, al lado del árbol de Navidad, al lado de los santos, al lado de Soberana María, que por nuestras grandes virtudes, eso lo dicen en cada novena. No, pero es que es en honor a Cristo. No. Al lado de la idolatría no puede estar Cristo. ¿Qué concordia Cristo con Belial? No son mandadas pues estas fiestas por el Señor. Son idolatría, son fuego extraño. Todas esas cosas. Eso hace hoy la iglesia. Pero es en honor a Cristo. Obediencia. Yo diría ni siquiera que obediencia. Digamos obediencia en el sentido de que es en honor a Cristo. Pero no es en honor a Cristo, hermano. Es desobediencia total. ¿Qué tiene de malo? Mi corazón, bueno, esto estaba haciendo Aarón, es en honor a Jehová. Sigamos. Otro ejemplo. El fariseo que diezma. En Marcos 7, del 9 al 13. Él ofrendaba, pero se libraba de la responsabilidad de ayudar a sus padres en necesidad. Marcos 7, del 9 al 13. Les decía también, Cristo les está diciendo, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán,
que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más, hacéis más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Yo diezmo, yo ofrendo, yo pago impuestos, yo ya cumplí, yo no tengo que ayudar al necesitado, yo no sacrifico un peso más de mi bolsillo, soy generoso pero con el dinero de otros, no con mi propio bolsillo. Es fácil ser generoso con el dinero de otros, es fácil ser generoso con el dinero de la iglesia, es que yo ya ofrendé. Sí, pero si usted ve a alguien en necesidad o ve una necesidad en la iglesia y usted la ve, es su responsabilidad. No transmita esa responsabilidad a otros. O los que se la pasan pidiendo, como en el mundo, todo gratis, todo gratis. Subsidios, es que para eso pagamos impuestos, para eso no sé qué, yo pago impuestos, subsidios, subsidios, subsidios. Bueno, bíblicamente, el llamado no es al Estado, el llamado es a usted y a mí, hermano, a ser generosos. Amén. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. La misericordia y la fe, hermanos. La justicia, la misericordia y la fe. No era que estuviera mal ofrendar, no es que esté mal ofrendar. Lo que pasa es que hacían eso y invalidaban el mandamiento de honrar a padre y madre. Y eso lo podemos, les dice, y muchas cosas semejantes a estas hacéis. Sigamos. El fariseo moralista. Lucas 18, del 11 al 12. Es un moralista sin pecados escandalosos, no roba, no es un impío, no es un adúltero físico, es visiblemente religioso, ayuna, da el diezmo, pero desprecia a los realmente arrepentidos de sus pecados. No tiene misericordia tampoco en ese sentido. Lucas 18, del 11 al 12. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Muchos podrían decir: soy miembro de una iglesia, sirvo en la iglesia, participo de las actividades de la iglesia, apoyo económicamente en la iglesia. Todos reconocen que soy un cristiano. O sea, si usted le pregunta a alguien externo así, él es cristiano, ella es cristiana. Pero usted odia o se fastidia con el que está verdaderamente arrepentido, con el que llora por sus pecados, por el que clama por sus pecados, por el santo, por el que quiere vivir radical y fielmente. Se confronta, se jacta de su superioridad, entre comillas, moral, pero realmente no hay superioridad, es externa. Mira, hermano, y Jesucristo nuestro Señor reprendió muchas veces a los fariseos, porque ellos decían que habían cumplido también la palabra de Jehová, con el adulterio, por ejemplo, ¿recuerdan? Ellos no se acostaban con otras mujeres, pero tenían los ojos llenos de adulterio. Ellos estaban diciendo: yo he cumplido la palabra de Jehová, yo no le he sido infiel a mi esposa. Pero él estaba apuntando al corazón: sí, ustedes tienen los ojos llenos de adulterio. Yo no he matado a nadie, yo he cumplido la palabra de Jehová. Cristo les dijo que eran asesinos de corazón. Son limpios en su propia opinión, pero inmundos, altivos y orgullosos. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto, hermanos, en alto. He cumplido la palabra de Jehová, hemos cumplido la palabra de Jehová, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores,
intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Miren, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. O sea, esta característica es de gente religiosa. Esta cita no es aplicable, hermanos, al mundo en general. Aquí está hablando de personas religiosas que tienen todas estas características: vanagloriosos, soberbios, avaros, bueno, todo lo que describe ahí, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Dice un comentarista bíblico: Agag, que fue lo que perdonó Saúl, representa esa tendencia malvada que existe en todos nosotros para autogratificación. Perdonar a Agag es ser misericordiosos con nosotros mismos. He perdonado a Agag, he traído al rey. Perdonar a Agag es ser misericordiosos con nosotros mismos, pero para exonerar, o excusar nuestras fallas y tolerar el pecado que nos asedia, hermanos. Así como en un sermón pasado, y seguramente ahorita mientras vaya leyendo me van a salir más, tengo 37 cosas que nosotros podemos decir, hermanos. Algunas creo se pueden medio repetir con lo que dije arriba, pero hermano, apliquémoslas a nosotros. Pensé en la iglesia, hermano, sinceramente pensé en la iglesia. Pensé en la iglesia. Unas son generales, puede que no apliquen tan a la iglesia, pero en general pensé en la iglesia. Yo me congrego, yo sirvo en la iglesia. Yo me congrego, yo sirvo en la iglesia. Pero simplemente viene, o sea, como una religión más, para hacer vida social, porque ya está su familia, sus amigos, está, pero usted también, aunque viene, aunque se congrega, aunque sirve en la iglesia, está distraído en los sermones, se aburre en los sermones, duerme en los sermones y se quiere ir rápido de los sermones. Pero ¿sabe qué? He cumplido la palabra de Jehová, porque yo me congrego y sirvo en la iglesia. 2. Yo ayudo al hermano, al necesitado. Yo predico, yo oro, yo ayuno en la iglesia, yo hago todas esas actividades. Y está bien. Pero usted hace sonar trompeta cuando lo hace. No quiere morir a su carne. Hay cosas que son tal vez más fáciles de hacer que otras. O a usted se le facilita más cosas que las otras. Pero he cumplido la palabra de Jehová. O sea, hago ciertas actividades externas, pero no quiero morir a mi carne. Pero he cumplido la palabra de Jehová, porque ayudo al hermano, al necesitado, predico, oro, ayuno. Tercera, hermanos, debemos ser misericordiosos, debemos amar al prójimo, debemos buscar la paz, debemos ser amables, pero no predica, es ecuménico, tiene una falsa paz y un falso amor. Pero he cumplido la palabra de Jehová, porque debemos ser misericordiosos, debemos amar al prójimo, debemos buscar la paz y debemos ser amables. Cuarta, todos somos pecadores, pero usted es un tibio que ama el mundo, usted es un impío y tiene una falsa humildad. Pero he cumplido la palabra de Jehová porque estoy siendo humilde, reconociendo que todos somos pecadores. Quinta, hay que ser prudentes. El avisado ve el mal y se esconde. ¿Sí? Y se escondieron 2 años durante esta pandemia, la iglesia. No se congregaron, pero he cumplido la palabra de Jehová, porque el avisado ve el mal y se esconde. Sexta, Dios nos cuida, Él nos guarda. Si tomamos veneno mortífero, nada nos pasará. Pero se inocularon, se inyectaron, sabiendo que todo lo que contenía, muchos de ellos, y lo único que estaba era escondiendo su cobardía. Pero he cumplido la palabra de Jehová, porque yo creo que Dios nos cuida, nos guarda, y si tomamos veneno mortífero nada nos pasará. Pero he cumplido la palabra de Jehová. Séptima,
Debemos obedecer a las autoridades. Sí, pero desobedece a Dios, la iglesia. Desobedece mandatos de las autoridades que van en contra del Señor. Cerraron sus templos por 2 años, 1 año, 6 meses, lo que sea. Pero he cumplido la palabra de Jehová, porque la Biblia dice que hay que obedecer a las autoridades. Médicos que abortan o que practican el aborto, pastores que aprueban el aborto, abogados que están a favor de leyes malas. Debemos obedecer a las autoridades, es un decreto, he cumplido la palabra de Jehová. Octavo, lo que le pasa a muchos que se van de las iglesias bíblicas. Quiero crecer, me voy a otra iglesia. Quiero crecer, me voy a otra iglesia. Pero usted lo que quiere es huir de la exhortación, huir de la disciplina, huir del camino estrecho, huir de una iglesia bíblica. Pero he cumplido la palabra de Jehová, porque es que quiero crecer. Me voy para otra iglesia, no me voy a dejar de congregar. Noveno, no quiero ser hipócrita. Es que yo amo el mundo, yo no quiero ser hipócrita. Por eso me voy de la iglesia. Yo no quiero ser un hipócrita más. O no voy a ninguna iglesia porque soy un hipócrita. Y yo solamente cuando no sea hipócrita, cuando deje de amar el mundo, voy a la iglesia. Y lo único que está justificando es no congregarse, no morir, no dejar de pecar, no comprometerse ni darle cuentas a nadie. Pero he cumplido la palabra de Jehová, porque no hay que ser hipócrita. Décimo. Dios no habita en templos construidos con manos humanas. Y por eso no se congrega, por eso no quiere dar cuentas a nadie. Por eso yo soy una rueda suelta, pero he cumplido la palabra de Jehová. Porque Dios no habita en templos construidos con manos humanas. Sí, hermano, estamos totalmente de acuerdo. Dios no habita en templos. Si es que a esto se le puede llamar un templo. Para los que escuchan, esto no es un templo. Esto son 4 paredes, humildes. Pero he cumplido la palabra de Jehová, porque yo creo que Dios no está en templos construidos con manos humanas, pero sí está donde 2 o 3 se reúnen en su nombre. Amén. En 4 paredes, en una montaña, en una casa, debajo de un puente, donde sea, hermanos. Pero ellos han cumplido la palabra de Jehová. Eso creo que ya, espero que no le pase a nadie. Pero sí, yo recuerdo que pasaba mucho. Ya fui el domingo a la iglesia. Ya fui en la mañana. ¿Otra prédica? ¿Salir a evangelizar? Pero he cumplido la palabra de Jehová porque fui 2 horas al servicio. No podemos dar una millita de más. Otros. Voy a cerrar Facebook para evitar la tentación. He cumplido la palabra de Jehová. Voy a evitar la tentación. Lo que usted está escondiendo es cobardía, de pronto temor a perder un trabajo, temor a que no lo contraten, o no leer a hermanos fieles y usted se está confrontando. Pero he cumplido la palabra de Jehová porque voy a cerrar las redes sociales para evitar la tentación. 13. Las redes sociales no son para predicar. Debemos predicar uno a uno. ¿Lo hace? Ni lo uno ni lo otro. Usted está escondiendo cobardía, hipocresía y lo mismo que mencioné ahorita arriba. Las redes sociales sí son para predicar, hermanos. Amén. Sí son para predicar. Todo lo que tengamos es para predicar. Dios no lo va a demandar. No me cansaré de decirlo. Si tiene tentación, hermano, no abra, no deje de excusarse en tonterías. Deje de excusarse en tonterías. El hombre de Dios no debe ser contencioso. Y por eso usted no predica, es un cobarde, porque se quiere únicamente evitar problemas.
pero he cumplido la palabra de Jehová porque yo no soy contencioso. Evangelizo una vez al mes, pero a la vez estoy evangelizando una vez al mes. Esta la puse todo en uno, podrían ser 3 diferentes, pero la puse en uno. Evangelizo una vez al mes. Otros pueden decir nos falta, otros pueden decir la iglesia no crece. Bueno, predica solo, en su casa, al lado de su casa, con los vecinos, con los amigos, en el trabajo, o se conforma con que evangeliza una vez al mes, o es de los que dice la iglesia no crece, pero usted no está haciendo nada para que la iglesia crezca. Pero he cumplido la palabra de Jehová porque voy una vez a la iglesia o porque reconozco que nos falta y que la iglesia no crece. Sí, hermano, es verdad. Pongamos nuestro granito de arena entonces y prediquemos. Hace 8 días el hermano nos habló de eso. Hagámoslo, hermano, hagámoslo. No, yo no necesito armar combos para ir a predicar. Yo puedo salir como hacen algunos hermanos, como hacemos otros, y salimos con la esposa, salimos a predicar y no hay problema. Yo no tengo que armar la mitad de la iglesia o, bueno, ahorita voy a decir otras cosas también. No adelantaron. Sigamos. Oremos por una misión para la iglesia. Y lo mismo, sale a evangelizar, no predica en su entorno, amigos, familia y redes. No, hermano, es que es muy fácil orar por una misión para la iglesia y no querer hacer nada. ¿Sabe qué? El Señor no nos va a mandar misión, si nosotros no estamos dispuestos, cada uno de nosotros, a morir, hermanos. Y yo seguiré igual orando. Oremos por un avivamiento en nuestra iglesia. Pero usted no quiere morir, usted no ayuna, usted murmura, usted siembra discordia entre hermanos, usted es un rencoroso, una rencorosa. Usted está haciendo que esta iglesia sea una casa dividida, y una casa dividida contra sí mismo no prosperará. No hay perdón, unos no perdonan, y hay unos que ni siquiera tienen que perdonar nada, pero guardan rencor. Hay que sacar esos anatemas, hay que sacar esos anatemas. La iglesia no va a crecer, hermanos, espiritualmente, si no hacemos lo que debemos hacer individualmente. 18. Tengo un evento o un matrimonio el domingo, pero yo voy a ir a predicar allá. Yo voy a ir a predicar allá. No se congrega, viola el día del Señor, solo lo hace por quedar bien o por un compromiso con su familia, con sus amigos. Pero he cumplido la palabra de Jehová porque mi intención era predicar. Hermano, usted nunca predica. Y eso lo podríamos aplicar para no solo el domingo, para cualquier día de la semana. Cuando usted sabe que hay cosas que no debe ir. No, pero es que voy a predicar. Y no terminan generalmente haciendo absolutamente nada. Me voy de viaje, me voy de paseo, pero eso sí, yo allá predico. Es que quiero estar con mi familia. Hermanos, pero es que hay unos que no perdonan vacaciones, hermano. Pero he cumplido la palabra de Jehová porque allá le prediqué a mi tía. 20. Ya oré, ya pedí perdón. 20. Ya oré, ya pedí oración para alguna decisión. Pero usted ya tiene una decisión tomada desde antes. Y solamente está cumpliendo la palabra de Jehová, pidiendo oración o haciéndose el que ora o la que ora. Pero he cumplido la palabra de Jehová porque ya pedí oración. Ya he cumplido el requisito, algo que yo ya tenía decidido en mi corazón, que no iba conforme a la voluntad de Dios. Puede que no fuera malo en sí, pero no era conforme a la voluntad de Dios. No, hermano, oren por mí, mire, tengo esta situación. Pero usted ya tomó la decisión. Pero he cumplido la palabra de Jehová porque pedí oración, porque oré. No quieren morir, no quieren paciencia, hermano. Esas son decisiones así, a la loca, hermanos. 21. Yo no diezmo. Eso era de la ley.
Eso era para ayudar al necesitado, no para que el pastor se robe la plata. Ayuda al necesitado, saca todos los meses de su bolsillo para ayudar. Es que algunos no se congregan y no les gustan las iglesias porque dicen que allá se roban el diezmo. Entonces que ellos, como en el Antiguo Testamento, y es verdad, el diezmo era para estas cosas, pero también para el templo, también para otras cosas, porque era una teocracia. Dicen, no, es que yo no le doy la plata a ningún pastor, eso es para ayudar a las huérfanas y a las viudas. Vaya a saber si todos los meses sacan conforme el Señor lo haya prosperado para ayudar. No lo hacen, hipócritas. 22. Este es un poquito al revés, es parecido pero un poco al revés. No, yo ayudo al necesitado. Yo ayudo al necesitado, yo he cumplido la palabra de Jehová. Pero no se congrega, no ofrenda, no apoya a la congregación, no pertenece a una congregación, pero ha cumplido la palabra de Jehová porque ayuda al necesitado. Debías hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro. Otro también parecido. Ya ofrendé. Eso se los dije creo que arriba. Ya ofrendé. Yo ya ofrendé, yo ya cumplí. Pero de su bolsillo no ayuda al necesitado, a sus padres, a sus hermanos. Es corbán, ya lo hice. Hermanos, y de sus recursos, no los ponen completamente al servicio de los hermanos en la iglesia. Yo se los he dicho a varias veces, hermano. Nuestros recursos son para servir en la iglesia, hermano. No busque, hermano o hermana, que el día de mañana Dios nos quite lo poco o mucho que nos ha dado, hermanos. Son para servir en la iglesia. El amor no busca lo suyo. El amor no busca lo suyo. Yo no estoy pensando solamente en mí. Una forma de que somos egoístas es que no pienso en los demás, no pienso en la iglesia, no pienso en los hermanos. 24. Debo trabajar. Soy el proveedor. He cumplido la palabra de Jehová. He cumplido la palabra de Jehová. Debo trabajar, soy el proveedor. Pero usted es laboradicto. Su vida espiritual y familiar espiritual está descuidada. Pero he cumplido la palabra de Jehová porque soy el proveedor y debo trabajar. Pero tengo descuidado lo más importante. Pero he cumplido la palabra de Jehová. 25. Debo trabajar. Perdóneme. No puedo, 25, no puedo dejar sin provisión mi hogar. Es mi responsabilidad. Usted no le dará de comer a mis hijos. Pero terminan o están siendo sometidos a una dictadura, como le pasa a la mayoría de cristianos. Cuando nos empiecen a hacer esto más manifiesto, que no podrán ni comprar ni vender si no tenga la marca de la bestia, yo espero, hermano, que nunca digamos cosas como estas. No puedo dejar sin provisión a mi hogar, es mi responsabilidad. Marco, usted no le dará de comer a mis hijos. Pero he cumplido la palabra de Jehová porque yo estoy proveyendo mi hogar. Pero a costa de desobedecer al Señor, de la cobardía y de someterse. 26. Ese trabajo no me gusta, hay mucha tentación. Y lo único que quiere es no trabajar, pereza, holgazanería, doble ánimo. Hermano, en todos lados hay tentación, hermano. Sería necesario salir del mundo, hermano. Obvio, usted no va a trabajar en un bar. Usted no va a trabajar en sitios como esos. Hay cosas obvias, hermano. Pero, hermano, en general, en todos lados va a haber tentación. No, yo no me monto a Transmilenio porque es que hay mucha tentación. Mujeres, yo me sujeto a mi esposo. Pero se sujeta para lo malo, cuando le conviene. No me quiero congregar, no quiero servir, no quiero hacer algo. Obvio, un deber cristiano. Me siento medio enfermo o enferma, o más bien enferma porque estamos hablando de la mujer, pero es que mi esposo me dijo que no lo hiciera pudiéndolo hacer, pero es que yo soy sujeta a mi esposo. Mi esposo dijo que hoy no hagamos tal cosa espiritual, no, yo me estoy sujetando a mi esposo.
Hay unas que son muy sujetas a los esposos cuando les conviene, pero no son sujetas en lo que no quieren hacer. Mujeres, algunas dicen, soy ama de casa, yo cuido mi hogar, cuido mis hijos, ardua labor tengo. A mí no me digan que tengo que salir a predicar, a mí no me digan que eso es labor del hombre. Yo igual soy sujeta a mi esposo. Ardua labor tengo. Es que algunas mujeres creen, hermano, y hay veces terminamos pasando al otro lado, hermanos. Estamos como las feministas. Es decir, piensan que el trabajo, o sea, nosotros aquí valoramos grandemente el trabajo en la casa, pero ya no podemos pasar al otro lado, que el único trabajo importante es el de la casa. Entonces el esposo, aunque no le tenga que no sé, subir, bajar, hermano, está ocupado, pero eso no es importante. Mi trabajo es el importante. Pero como soy ama de casa, cuido mi hogar, mis hijos, ardua labor tengo, no. Yo no tengo ninguna responsabilidad de predicar el evangelio, de hacer cosas, etc. Eso es labor de los hombres. Eso es labor de todos, hermanos. El hermano nos habló hace 8 días. 29. Debemos ser responsables. No podemos traer tantos hijos al mundo. Hay que calcular la torre. Hay mucha maldad en el mundo. Hay mucha escasez, hay pobreza. Se viene una persecución. Yo estoy calculando la torre. Y usted lo que tiene es temor e incredulidad. No hay justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan. Amén. No hay razón para decir estas cosas. No existe razón, hermanos. Pero he cumplido la palabra de Jehová porque yo estoy calculando la torre. Yo miro mi presupuesto y digo, no me va a alcanzar. He cumplido la palabra de Jehová porque estoy calculando la torre. Usted lo que es un incrédulo o incrédula o tiene temor. Y no transmitamos eso a los otros. 30. El cristiano es un buen trabajador. Se la había puesto arriba. El cristiano es un buen trabajador. Él obedece a sus jefes y autoridades. Pero usted puede ser muy obediente allá, pero es desobediente en la iglesia. Es desobediente al Señor. Esto no pasa acá, pero muchas mujeres en el mundo son excelentes trabajadores. Sí, jefecito, como usted quiera, jefecito. Si tiene que trasnochar, trasnocha. Pero no se sujetan a sus esposos. Pero he cumplido la palabra de Jehová. Porque el cristiano es un buen trabajador. 31. El cuerpo es templo del Espíritu Santo. Debemos alimentarnos bien. Pero lo único que usted está es escondiendo su vanidad y su culto al cuerpo. Pero ha cumplido la palabra de Jehová porque usted se alimenta bien. 32. Esto es parecido a una arriba. Estoy enfermo o enferma. Dios manda a cuidarnos. Pero pudiéndolo hacer, no se congrega, no sirve, no evangeliza, no hace su devocional, no viene a los servicios en la iglesia. 33. No me gusta hacer carga para nadie. Por tanto no pido favores, pero porque no quiere que después le pidan. No le gusta a usted servir, lo que es usted es también un orgulloso o orgullosa. Pero he cumplido la palabra de Jehová porque yo no quiero ser carga para nadie. 34. A mí no me gusta meterme en la vida de nadie. Por tanto no exhorto, allá ellos, a mí no me importa. Pero lo que usted tiene es un temor a exhortar y temor a que después lo puedan exhortar. Eso sí, murmura, pero no es capaz de irle a decir a la persona. Y dice que no se mete en la vida de nadie, pero está murmurando todo el tiempo. Sí se está metiendo en la vida de nadie. Y peor, porque lo cristiano es ir a hablar. Y usted termina volviéndose cómplice del pecado del otro. Pero he cumplido la palabra de Jehová porque a mí no me gusta meterme en la vida de nadie. 35. El matrimonio es serio. Es para toda la vida. No puede ser una decisión a la ligera. Es verdad. Y por tanto no se casan, viven en fornicación o viven con sus padres. Pero he cumplido la palabra de Jehová porque el matrimonio es serio y lo quiero tomar en serio.
pero viven en fornicación, no se casan o viven con sus padres. 36. El ayuno es muy serio. Esto lo dice un pastor que se paró en este púlpito. Bueno, en este no, en uno más humilde que teníamos antes. El ayuno es muy serio. Nadie puede ayunar como la Biblia dice. Por tanto, se cancelan los ayunos en la iglesia. Otros dicen, nos falta santidad, nos falta predicar, nos falta morir más. Sí, hermano, nos falta. Pero como les he dicho, a uno les falta más. Usted lo que quiere es meterse en la misma bolsa y compartir su negligencia, su pereza, su pecado, y también mostrar una falsa humildad. Eso es como el de todos somos pecadores. Pero aquí nos falta, así, Bueno, ¿usted qué está haciendo? No se meta en la misma bolsa, diga por lo menos a mí me falta más. Hermanos, todos ellos, como Saúl, lo único que hacen es desobedecer la voz de Dios y obedecer la voz de Satanás, quien distorsionando la escritura argumenta para que pequemos. Eso fue lo que hizo Saúl y eso es lo que hizo Satanás, y lo hizo con Cristo. Si eres hijo de Dios, échate abajo, pues escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Muchos terminan suicidándose, física o espiritualmente, porque han cumplido la palabra de Jehová. Ese es el engaño de Satanás. No morirás, no pasará nada. Cumple algunas cositas, no hay ningún problema. La palabra de Dios dice que si te tiras, tus ángeles te sostendrán. Muchos, cuidado hermanos, van a terminar suicidándose espiritualmente. Cuidado. Más bien respondamos como Cristo y pongamos la palabra en orden y en su sitio. Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. No tentemos a Dios, hermano, con la desobediencia. No tentemos al Señor con vanos argumentos. No lo desobedezcamos y pretendamos decir después: yo he cumplido la palabra de Jehová. Hermano, ¿cómo estamos obedeciendo la palabra de Dios? ¿Cómo estamos cumpliendo la palabra de Jehová? Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Tercer capítulo, se me fue largo. Sea sincero, cumpla la palabra de Jehová. Seamos sinceros, hermanos. Aunque Saúl fue reprendido por Samuel, mire, Saúl fue reprendido por Samuel. Sin embargo, él no se arrepintió de corazón. Dios todo lo ve y todo lo sabe. No podemos engañarlo. No disfracemos nuestros pecados en cosas piadosas. Apartémonos de toda hipocresía. El Señor lo ve, hermanos. Es inútil, hermano o hermana. No sea obstinado ni rebelde como Saúl, que fue desechado por el Señor y el reino le fue quitado. Dice allá más adelante, en el verso 22 y 23. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de carneros. Mire, hermanos, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. El rebelde y obstinado, dice la Biblia, que es como si fuera un idólatra. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Ojo, hermanos, que terminemos desechados finalmente como Saúl. Dice Matthew Henry: la obediencia humilde, sincera y consciente a la voluntad de Dios es más placentera y aceptable para Él que todos los holocaustos y sacrificios. Se lo glorifica más a Dios y se niega mejor al yo por la obediencia que por el sacrificio. Por ese tipo de sacrificio, no por el sacrificio de morir al yo, eso es otra cosa. Mucho más fácil es llevar un buey o un cordero para ser quemado al altar que llevar cautivo cada pensamiento altanero a la obediencia a Dios y someter nuestra voluntad a su voluntad.
Hermano o hermana, no se conforme con ir a la iglesia. No se conforme de estar en las actividades de la iglesia, de participar en los ayunos de la iglesia, en las oraciones de la iglesia, de salir a evangelizar, de servir en la iglesia. No aliviane su conciencia con estas cosas, no queriendo a la vez morir a su carne, no queriendo morir a sus pecados, a sus ídolos, al mundo, a sus deleites, a sus placeres, a sus viajes, a sus sueños del mundo, a sus vanaglorias. Eso es rebelión, idolatría y obstinación. Obedezca sinceramente al Señor y de corazón. Obedezca sus mandatos, viva en santidad, alejado de las cosas del mundo, de sus vanidades. Hermanos, yo no estoy diciendo que no se congregue. Eso no es lo que he dicho en ningún momento. Estoy diciendo que no se conforme con eso, que no deje de hacer lo esencial, porque esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. No espere tampoco la aprobación de Dios por hacer lo que ya viene haciendo, lo mínimo, pero no dejando de hacer lo más, muchas veces. No espere la aprobación de Dios por hacer lo mínimo. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Hermano o hermana, lo mínimo, usted no debe sacar pecho por lo mínimo. Es un siervo inútil. Eso debió haber dicho Saúl. Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. De lo contrario, hermano o hermana, como Saúl, usted será desechado por Dios y hará parte de la larga lista de apóstatas como Saúl. Tengamos cuidado, hermanos. Seamos sinceros. Váyase al verso 24 y 31. Mire lo que pasa después. Saúl no se arrepiente finalmente de corazón. Aunque reconoce su pecado, no fue sincero. Lea, hermano, del 24 al 31. Entonces Saúl dijo a Samuel. Soy en primera de Samuel 15, del 24 al 31. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado. Mire, ya después de que lo reprende el profeta, él reconoce que ha pecado. Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Él reconoce eso. Y era verdad que eso era lo que había pasado. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Mire, vuelve conmigo para que adore a Jehová. Te voy a explicar. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió a la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo: ¿quién? Saúl. Mire lo que dice Saúl: yo he pecado, pero te ruego, mire lo que le importaba a este hombre impío, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. ¿Qué le importaba? Mire, dice Matthew Henry que hay unas señales de hipocresía en el arrepentimiento. Yo ahorita voy a explicar otras cosas que veía allí. Primera, le suplicó a Samuel a solas y parecía muy ansioso de quedar bien en su opinión y ganar su favor. Le importaba lo que pensaba el profeta en ese momento. Aunque confiesa, segundo, al que confiesa, justifica su falta. Ese no es el camino del verdadero arrepentido, justificarse. Y la tercera, toda su preocupación era salvar su crédito ante el pueblo y preservar su interés por él. Mire, le importaba lo que dijera el profeta, es decir, en el sentido que el profeta no pensara mal. Tengamos cuidado, hermano, de solamente
querer quedar bien con el pastor de la iglesia. Cuidado, hermanos. Y también le importaba, como había sido un pecado, digamos en general, y había puesto en peligro el reino de Israel, quería salvar su imagen delante del pueblo y de los ancianos, dice allí. Hermanos, pero a Saúl definitivamente no le importaba dejar su pecado. Solo le importaba la aprobación del profeta, les decía. Solo le importaba seguir teniendo el privilegio de ser parte del pueblo de Dios. Vuelve conmigo para que adore a Jehová. No quería ser expulsado, no quería salir de la congregación, ¿sí me entiende? No le importaba arrepentirse. Le importaba también guardar su imagen, la honra de los hombres, la honra del pueblo de Dios. Le importaba era la honra del hombre y la honra del pueblo. Te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. Definitivamente, el Dios verdadero no era el Dios de Saúl. Y vuelvas conmigo para que adore a Jehová, tu Dios, hermano. No era el Dios de Saúl. Sí era el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Sí era el Dios de Samuel. Saúl no solo había pecado contra Dios, hermanos. Había pecado contra Israel. Y no quiso reconocerlo públicamente. Hermano. No solamente había pecado contra el Señor, había pecado contra el pueblo, hermano. Nosotros debemos ser conscientes de esas cosas. Yo ya le pedí perdón a Dios. Confiese usted hoy sus pecados sinceramente. Hoy, hágalo hoy. No lo haga de labios tampoco únicamente. Hay pecados que debemos reconocer públicamente, hermanos. Si su ofensa fue contra alguien o algo en particular. Si fue contra el hermano, debe pedirle perdón a Dios y pedirle perdón al hermano o a la hermana. Si fue contra los pastores, debe pedirle perdón a Dios y pedirle perdón al pastor o a los pastores. Y si el pecado fue contra la iglesia, debe pedirle perdón a Dios, pero también pedirle perdón a la iglesia. No busque guardar su honra como hizo Saúl. Eso es lo de menos, hermano. Nuestra honra siempre está por el piso, delante de Dios. ¿Qué importa, hermano? ¿De dónde nos sacó? Hay cosas que usted hace solito. Bueno, vaya al Señor solito. No nos tiene que contar esas cosas. Pero cuando usted deshonra al hermano, a la hermana, al pastor, al que sea, hermano, a la iglesia, debe ir a esas personas o a ese grupo y hacerlo. No encubra sus pecados si quiere la misericordia de Dios, porque el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. No busque guardar su imagen como Saúl. No busque la aprobación de los hombres. No le importe lo que piensen los demás. Impórtele, o que nos importe lo que piense Dios. No tenga tampoco labios lisonjeros como Saúl para evitar la reprensión. Si vamos a bendecir a alguien, que sea con sinceridad, limpia conciencia y honrando de corazón, no como hizo Saúl, hermano. Bendito seas tú de Jehová, pero porque quería apaciguar la ira. Bueno, la ira no, la reprensión. Hagamos como Melquisedec hizo con Abraham. Y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, sinceramente. O como vos hizo con Ruth. Y le dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de las jóvenes, sean pobres o ricos. Ni Melquisedec ni vos ganaban nada con decirle lo que le decían a esas personas. Estaban debajo de ellos, finalmente, los dos. Abraham estaba debajo de Melquisedec y Ruth estaba debajo de vos. No nos alabemos a nosotros mismos. No se alabe a usted mismo como Saúl, cuando hace lo fácil y no quiere hacer lo difícil. Que lo alaben otros, eso sí, si Dios quiere, pero por hacer realmente lo bueno.
Alábate el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Mujer, sirva sinceramente al Señor. Sea una mujer virtuosa. Tarde o temprano será alabada. Se levantarán sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Amén. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en la puerta sus hechos. No los labios, hermano, al final de cuentas. Era porque era una mujer virtuosa. Y la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Hermanos, no sigamos el ejemplo de Saúl. Dios no puede ser burlado, hermanos. Seamos sinceros cumpliendo la palabra de Jehová. Es en vano, hermanos, la hipocresía. Es en vano los tesoros que cambiamos por el Señor. Son efímeros. Es vano preservar, como hizo Saúl, a nuestro Agag. El botín de Saúl. Pero ese botín finalmente terminó muerto en manos de Samuel, cumpliendo finalmente la sentencia del Señor. Eso será destruido finalmente. Esos tesoros que estamos guardando serán completamente destruidos. Dice allá en el verso 32 al 33, después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalek. Y Agag vino a él alegremente, y dijo Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Agag pensó que se había librado. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijo, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Estos tesoros, hermanos, que tanto cuidamos nosotros, van a ser destruidos finalmente. Guardamos muchos Agag, preservamos muchos Agag, y estamos desobedeciendo al Señor, hermano, y finalmente esos Agag van a ser destruidos, hermano. Amigo, hermano de la iglesia, y digo hermano porque hablo de hermanos a todos, entréguese a Jesucristo de todo corazón. Él todo lo sabe y ve. Él escudriña la mente y el corazón. Sus ojos son como llama de fuego. Arrepiéntase, humíllese para que haya perdón de pecados y sea prosperado o prosperada espiritualmente. Y vendrán tiempos de refrigerio, dice la palabra de Dios. Tiempos de refrigerio, si no nos queremos, si nos verdaderamente nos arrepentimos de nuestros pecados. Hermanos, como Cristo lloró por Jerusalén, así Samuel lloró a Saúl, hermanos. Ambos fueron desechados tristemente. Jerusalén fue desechada, Saúl fue desechado. Cristo lloró por Jerusalén, Samuel lloró por Saúl, pero ambos fueron desechados, hermanos. Eso pasa cuando hay personas que definitivamente se terminan yendo para siempre, hermanos, pero ya fueron desechados tristemente. Que nunca pase acá, hermanos, que no pase más acá, que no pase más acá, hermanos. Amén. Saúl nunca más volvió a ver a Samuel. Hay unos que se van y nunca más los vamos a volver a ver. Ni siquiera después de esta vida, porque estaremos en lugares diferentes. Hermanos, el reinado de Saúl fue una deshonra para Dios. El que usted haya estado en esta iglesia y se haya apartado, o que haya estado en los caminos de Dios y se haya apartado, es una deshonra para Dios. Es una deshonra para el cuerpo de Cristo. Dice el verso 35, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. ¿Será definitivamente apartado del reino de Dios como fue Saúl? ¿Será apartado, será desechado, será su casa quedada desierta como le pasó a Israel? Hermanos, ¿cómo estamos cumpliendo la palabra de Dios? ¿Cómo cumple usted la palabra de Jehová? ¿Cómo la estamos cumpliendo, hermanos? Hermanos, oremos, que seamos sinceros como la oración del salmista, Salmo 139. Seamos sinceros en nuestras oraciones. Seamos sinceros en nuestra obediencia. No justifiquemos cosas menores o no pongamos las cosas menores desobedeciendo otras, hermano, y sacamos además de eso pecho, hermano. No hagamos eso.
Y no digamos después, he cumplido la palabra de Jehová. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Señor, mira, te pido por favor, Padre, que hables a cada uno de nuestros corazones. Padre, que yo tampoco piense que aquí como pastor he cumplido la palabra de Jehová y de pronto no quiera dejar ningún pecado, ninguna cosa de esas. Guárdame. Oro como David, Señor. Líbrame de los pecados que me son ocultos. Muéstramelos, Señor. Hermano, Señor, perdón. También muéstrale a cada hermano. Háblale a su corazón, Señor. Padre, tú sabes que quería predicar este sermón hace un tiempo. Bueno, Padre, dispusiste que fuera hoy. Háblale a cada uno, que cada uno reciba con mansedumbre la palabra implantada. Te ruego, Señor. Mira, Padre, que hables a cada uno de nuestros corazones. Padre, que limpies esta iglesia. Mira, Padre, no podemos seguir guardando Agag en nuestros corazones. Son anatemas, Señor, que no dejan prosperar nuestras vidas espirituales, no dejan prosperar la iglesia. Ayúdanos, por favor, Señor. Te lo ruego, Padre, te lo imploro en el nombre de Cristo. Obra en esta congregación, obra en cada uno de nosotros, Señor. Te lo ruego, Señor. Te lo imploro, Padre, quita toda hipocresía de nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.